Preguntaba tanto el micrófono aquí, no sabía si había que enchufar todos o no. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí al antiguo Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza, una vez más, y que nos vuelve a acoger en este ciclo en este tercer curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón, que las últimas sesiones han sido ya en el Salón de Columnas de la Caja Rural de Aragón. Y hoy volvemos aquí a la Diputación de Zaragoza para tener lugar ya la 10ª sesión. Es decir, ya casi está acercándose el verano, no solo es el cambio de hora, ya está llegando también el final del curso. Como decía, es la 10ª sesión del curso que organiza la Fundación Gaspar Torrente en colaboración y con el patrocinio de Caja Rural de Aragón y de la Diputación de Zaragoza, entidades ambas que hoy no nos pueden acompañar ni Laura Prada como responsable de la Fundación Caja Rural, ni José Manuel Latorre, diputado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, que hoy precisamente está, en este caso, por motivos del Festival de Cine de la Almunia y está representando también allí a la Diputación de Zaragoza. También, ya que he abierto un momento de disculpas o de excusas, también excuso al presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Vicente Fuster, que tampoco puede asistir como sería de su gusto por razones estrictamente personales y familiares. Bien, hoy tenemos aquí a mi izquierda a Luis Miguel Bajén, que va a ser el ponente, el especialista, el experto que nos va a disertar sobre la charla o el coloquio, la conferencia con el sugerente título de Por una reconstrucción sentimental de Zaragoza y Aragón. Luis Miguel ya es colaborador con la Fundación Gaspar Torrente, ya el pasado año colaboró también en la celebración del Día de la Lengua Materna, que tuvo lugar en la sede de la Fundación de la Caja Rural, presentando el libro de Baitico, el hombre libro da Valle Bielsa, y el disco Bufacalibos, perdón, de Villarreal. Bien, yo creo que Luis Miguel realmente no necesita ninguna presentación. Creo que nos conocemos, pero no me voy a rendir y sí que quiero por lo menos glosar algo de tu figura, ¿no? Bueno, a pesar de que es conocido, ya sabemos sus facetas de músico, filólogo y folclorista, que tiene múltiples publicaciones escritas, musicales y audiovisuales. Creo que tu faceta por la que quizás seas una de las más conocidas es como miembro y director del grupo Villanueva, grupo que ya es longevo en el panorama musical aragonés, ¿no? Creo que a principios de los 80, ¿no? Más o menos. 40 años. 40 años ya. Entonces no voy tan mal y además con un amplio repertorio de canciones, tanto en castellano como en aragonés. No en vano ya habéis editado 12 libros, ¿no? Y el último, El árbol volador, vuestra última creación. Pero no solo es el tema, también, muy bien. No solo es el tema estrictamente musical, sino también eres experto en la gestión de patrimonio oral. No en vano, junto con Mario Gros, diriges el Archivo de Tradición Oral de Aragón, que es un archivo pionero en España, de los pocos que hay de este tipo, y que dispone de una amplia colección de registros sonoros, de fotografías, de documentos sobre el folclore de nuestra comunidad, y a raíz de ellos habéis publicado distintos libros y CDs a este respecto. Me gustaría destacar aquí los trabajos que habéis hecho pues, en la comarca de Moncayo, en el campo de Borja, sobre Cetina, la contradanza de Cetina y las Cinco Villas, entre otros, ¿no? Merced a este trabajo que habéis hecho o que has hecho en el Archivo de Tradición Oral, en el 2002 te galardonaron con el Premio Nacional de Folclore. Premio Nacional no con Z, no aragonés, sino de toda España, con lo cual todavía tiene mayor ese reconocimiento o mayor expansión. Luego, a nivel de publicaciones, no me quiero extender, simplemente quiero destacar pues, algunas de las obras que has hecho relacionadas con la memoria cultural aragonesa, como Ordesa, el álbum ilustrado, Naturaleza y Cultura Popular en los valles de Broto, Bió, Puerto La Siviesa, que hiciste con Chema Agustín, o el libro Un héroe en zapatillas, Pedro Martínez Baselga y su Museo de Juegos y Juguetes Infantiles, que dedicaste a la figura de este pedagogo y al reformador social aragonés Pedro Martínez Baselga. Bien, además de todo esto, también tiene tiempo para ser profesor
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, y también para compaginar su faceta como compositor de canciones, siempre bajo el seudónimo o el sobrenombre de Capitán Mundo. Así pues, yo creo que estamos ante uno de los mayores eruditos y mayores expertos que tenemos en Aragón sobre el folclore aragonés. Lo digo de verdad, de corazón, no lo digo porque estés tú aquí, ¿eh? Si no estuvieras, lo diríamos también. Así que estamos, como decía, ante todo un profesional que ha compaginado la investigación histórica, el trabajo de campo, la música tradicional, la divulgación cultural. Yo creo que nadie mejor para que hoy nos puedas hablar precisamente sobre este coloquio y sobre esta conferencia. Sí, sin más, le cedo la palabra a los Virgen. Virgen, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos colaborado muchas veces aquí dentro de la Diputación con el Archivo de Tradición Oral. Y bueno, agradecer a la Fundación Gaspar Torrente que me haya brindado la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, porque cuando me llamaron, concretamente Carlos Serrano, que es uno de los luchadores que siempre está organizando este tipo de actividades, me comentó la posibilidad de que hablara sobre la música aragonesa, sobre el folclore. Y yo le decía, hombre, puede ser un poco aburrido porque no todo el mundo sabe de música. eh, lo he hecho ya varias veces. Entonces le dije, mira, ¿por qué no te planteo otra idea que a mí me gustaría tratar? Y le di el título y es como es muy osado, pues me dijo, oye, pues por la reconstrucción sentimental de Zaragoza y Aragón. Y me dijo, oye, venga, para adelante. ¿Y eso qué será, no? Pues bueno, tiene que ver un poco con mi trabajo como músico y como folclorista. Y es que soy de esos idealistas que piensa que la cultura, la música también, por supuesto, pero en general toda la cultura tiene un poder curativo, ¿no? Tanto en las personas como en los pueblos. Y que muchas veces hemos pensado que son los especialistas de cada tema los que pueden dar con la clave de cómo ser mejores o cómo lograr un futuro pues, más agradable para todos. Pero yo pienso en realidad que muchas veces sería interesante que tuviéramos la capacidad de pensar de una manera más amplia, no como especialistas de nuestro tema, cada uno tiene su don, ¿no? Sino intentar pensar en colectivo y unir un poco esas ideas que tiene cada uno y al ponerlas en común, pues surgen posibilidades, ¿no? Que parecen increíbles. Entonces, hoy en realidad yo creo que estoy aquí para lanzaros una serie de ideas para que las recojáis y que, bueno, pues que intentéis a partir de este momento, con lo que yo os diga, lo que os resuene, lo que os resulte curioso, pues profundizar. Soy un apasionado de la historia de Aragón, de la antropología, en general del humanismo. Y entonces, desde los primeros momentos en que empezábamos a trabajar con el mundo del folclore en nuestra tierra, comprobábamos que había muchos olvidos, que había lo que yo llamo olvidos nefastos, olvidos que han hecho que no nos queramos lo suficiente, que haya figuras, personalidades de nuestra tierra que no han sido reconocidas, movimientos muy interesantes que podrían aportar mucho a la actualidad del siglo XXI y que todo esto ha hecho que a veces nos sintamos más pequeños de lo que somos. Y yo esto lo relaciono con lo que pasa muchas veces a las personas, que hay personas que tienen como una mochila muy grande de frustraciones, de traumas, de pequeños fracasos, que hacen que su vida, su día a día sea muy difícil. En cambio, hay otras personas que tienen un caminar más ligero, que no tienen esos traumas o los han tenido, pero los han sabido superar y que pueden encarar el futuro con mucho optimismo, ¿no? Entonces, yo pienso que Aragón tiene que hacer una revisión constantemente de su memoria y recuperar pues, esos puntos, esos momentos en los que igual hemos sufrido, pero volver a apropiarnos de ellos con otra mentalidad actual, ¿no? Creo que el mal que os estaba refiriendo a esas personas que tienen una mochila también se refiere a los pueblos, ¿no? Entonces Aragón tiene una mochila muy grande de frustraciones, de traumas,
pero también tiene una mochila maravillosa de momentos esplendorosos, ¿no? Que a veces hemos olvidado. Entonces, pensaba yo qué especialidad sería esta de la que voy a hablar, ¿no? Y entonces he buscado y hay un oficio que existe que es el de socioterapeuta, que sería una persona que se dedica, igual que los psicoterapeutas intentan curar a las personas a través de su psique, pues un socioterapeuta es el que intenta, pues bueno, mejorar la vida de un colectivo, ¿no? Lo que pasa es que socioterapeuta se refiere siempre a, pues a un barrio, a un colectivo social, pero a un país, a una nación, bueno, pues ¿por qué no, no? Entonces, la idea es que durante un rato juguemos a eso, ¿no? A intentar ser socioterapeutas, ver dónde están esos olvidos que hemos tenido, esos fracasos, esas frustraciones, intentar analizarlas y luego descubrir también pues, todos esos momentos felices que son los que tienen que pasar a ser nuestro recuerdo más importante, ¿no? Que nos ayuda a caminar. Entonces, mira, he buscado en la inteligencia artificial, como hacen los estudiantes malos ahora que dicen, y me ha gustado mucho. Dice que en los colectivos humanos, todos los países tienen traumas colectivos, como os estaba diciendo. Esto es una explicación un poco ya a partir de lo que he leído. Heridas históricas que hay que sanar. ¿Qué es importante para sanarlas? Validar las emociones del grupo, crear un entorno de seguridad, de libertad de expresión para procesar esa frustración desde diversos ángulos sin temor a represalias o juicios. Esto es muy importante, es intentar que podamos hablar de Aragón sin prejuicios, sin culpar a la gente de facha, retrógrado, progresista, rojo, que intentemos hablar cada uno desde su perspectiva, que siempre es subjetiva, pero respetando, ¿no? Eso es muy importante. Ha habido muchos tabúes en Aragón sobre lo que no se puede hablar, lo que no está bien, y hay que acabar con eso, porque si no, esta enfermedad de la que hablo, que no es una enfermedad, sino simplemente es un mal que acompaña a muchos países y muchos colectivos, pues no la superaremos. Luego habla de otra, el segundo paso sería fomentar una autoevaluación objetiva y sin culpas, realizar un análisis objetivo y colaborativo de los errores para extraer aprendizajes concretos. Bueno, esto es un poco lo que pretende la Fundación con este ciclo, ¿no? Con distintos especialistas en una mirada al pasado, ¿no? Esa mirada tiene que ser, para que sea interesante, tiene que ser crítica, tiene que valorar, aunque lo que estamos comentando, sin juzgar, permitiendo bueno, que todas las voces se puedan expresar, ¿no? Luego, muy importante, que creo que en ese camino estamos ya en Aragón, que es restablecer la confianza. Esto es redefinir juntos los próximos pasos para volver a alinear los objetivos del colectivo. Muy importante, ¿cuál sería el mal de una sociedad, de un colectivo? Sería la división, sobre todo, la división. ¿Y qué sería lo mejor? Pues sería la unidad, ¿no? La unidad en los objetivos. Esa unidad que, por supuesto, no aplaste, no apisone a las minorías, pero sí que es interesante que un pueblo, un colectivo, tenga unos objetivos comunes, independientemente de, bueno, pues de la ideología, del nacimiento, de la religión, de la lengua. Y en eso Aragón hemos sido siempre históricamente pues un ejemplo a seguir, ¿no? De convivencia. Entonces esa confianza que estamos ahora restableciendo después de mucho tiempo lamentándonos, Aragón, la depresión del Ebro y demás, pues bueno, yo creo que se está restableciendo cada vez más, ¿no? Y el último punto sería pasar a la acción con nuevos objetivos, ajustar el rumbo y enfocarse en pequeños logros progresivos para restaurar la motivación del equipo. Bueno, claro, todos estos pasos pasan primero por un autoconocimiento, que es lo que hoy voy a intentar explicar un poquito en esta charla. Es decir, vamos a liberar esas oscuridades que tenemos en nuestro pasado, de las que a veces no se habla y que nos permitirán curarlas y luego sobrepasarlas y, bueno, pues liberarnos de esas cargas, ¿no? Entonces, hoy lo que os propongo es una serie de temas muy concretitos
y de los cuales, por supuesto, no voy a poder profundizar. Van a ser simplemente pues, unas apostillas, unos comentarios que espero que, bueno, pues eso, que despierten la curiosidad y que quizá, pues bueno, sirvan para abrir un debate colectivo, ¿no? Mirad, cada uno de los temas le he dado un título para ver qué os sugiere, ¿vale? Por ejemplo, el primero del que quiero hablar es el de un símbolo fundamental de Aragón. Y el título se llama El Pilar fue antes que la Virgen. Tema muy polémico y no debería serlo. Porque, bueno, todos reconocemos que siempre, a lo largo de la historia, todas las religiones han ido asumiendo credos anteriores para actualizarse y para lograr, pues bueno, extenderse entre la población generalmente sin perjudicar a los principios fundamentales de cada religión. Entonces yo creo que no tiene sentido que esto sea un tabú hoy en día en Zaragoza y en Aragón. La importancia del pilar. Fijaros, es que en nuestras expresiones hablamos de la Plaza del Pilar, hablamos de las fiestas del Pilar. Esto es más largo que las obras del Pilar. Cuando vamos al Pilar se va a besar el Pilar, no se besa a la Virgen. Y luego, realmente la documentación histórica explica muy claramente que el Pilar es algo muy importante que luego se cristianizó a través de esa leyenda milagrosa que para algunos es cierta, que fue la venida de la Virgen encima del Pilar. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque esto permite que esas fiestas, esa ofrenda de flores, esa tradición espiritual pueda ser acogida no solo por los católicos, sino también por personas que igual no tienen ese credo, esa creencia, o personas incluso bueno, que no son creyentes, pero que pueden ver en el Pilar un lugar especial a lo largo de la historia, que tiene una fuerza no solo histórica, sino telúrica, ¿no? Entonces, el Pilar, como bien sabéis, es una columna que tiene un nombre, que es pilar, que se corresponde con otros pilares que existen en Aragón, que es muy típico en todos los pueblos de Aragón que existan pilares o peirones o pairones. Yo creo que casi todos conocemos, si sois de pueblo, pues que tenéis en cada pueblo tenéis un pilar o un pairón. ¿Qué eran los pilares o los pairones? Bueno, son unas construcciones de piedra, unas columnas, que se solían colocar en las encrucijadas. Las encrucijadas tradicionalmente son lugares de encuentro. ¿De encuentro entre quién? Pues bueno, de encuentro entre personas de distintos lugares. En una encrucijada es donde se ponía pues, una venta, por ejemplo, ahora una gasolinera. Y antiguamente en la mentalidad, pues bueno, más, vamos a decir, idealista, pues se creía también que entidades sobrenaturales se congregaban en en esos sitios tan especiales, ¿no? De hecho, uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, anteriores incluso al cristianismo, es el de la cruz, que está ya documentado incluso en cuevas prehistóricas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Zaragoza? Es que Zaragoza es un sitio muy especial y donde está el Pilar es un sitio muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos el Ebro, con todo lo que supone, que era una vía de comunicación muy importante, no solamente en el agua, sino en sus orillas. Y tenemos lo que llamaban tradicionalmente los abuelos en Zaragoza el Camino a Francia, que es el puente de piedra, y es una vía también tradicional romana, seguramente anterior. Entonces es una de las encrucijadas más importantes de toda la península ibérica, de toda España. Está ahí, es esa encrucijada tan clave. Entonces es natural que ahí hubiera un pilar, que es la tradición en todo Aragón, un peirón, un pilar. Y bueno, de hecho, se sabe, ¿no?, que ya existía una especie de templete romano. También es muy curiosa la distribución de la Basílica del Pilar, ¿no? Si os fijáis, pues tiene la Santa Capilla, pero en realidad toda la basílica se extiende mucho más. Y de hecho está documentado ya en la iglesia anterior, de la época gótico-mudéjar, que estaba la iglesia de Santa María,
y luego estaba la capilla donde estaba el pilar, ¿no? O sea, creo que estaba exento. Además, había un muro que separaba a los dos espacios, el pilar estaba extramuros y lo que era la iglesia de Santa María la Mayor estaba dentro de la muralla. Bueno, es pues muy interesante esta idea del pilar como algo que puede unir a los aragoneses, no solamente a aquellos que son creyentes, sino a todos los que consideran muy importante, pues bueno, conocer y respetar a nuestros ancestros, ¿no? Que van mucho más allá de la tradición católica. Por supuesto, muy respetable y que, entre otras cosas, ha logrado mantener esa tradición, ¿no? Tan antigua y tan ancestral. Eh, es curioso, por ejemplo, que cerca del pilar se ha encontrado una estatuilla de Osiris, que se conserva en el Museo Provincial. Y esto tiene que ver también con un tema muy interesante, que es que seguramente la Virgen del Pilar es una virgen negra. Las vírgenes negras son las vírgenes más antiguas que existen en España. Se considera que hay unas 70, no solamente en España, en Italia, en Francia, en Polonia. Y según los especialistas tienen que ver con cultos antiguos a la diosa Isis, a una especie de, bueno, pues de deidad femenina, ¿no? Y de hecho, sí que se sabe que la estatuilla, como todas las vírgenes negras anteriores, era pequeña, como lo es ahora, suelen ser pequeñitas. Y cuando se quemó la imagen de la Virgen del Pilar en el siglo XV, a mediados del siglo XV hay un incendio y se quema, se vuelve, claro, a rehacer hacer una estatuilla, una estatua de la Virgen del Pilar, y curiosamente se pinta de negro. Si os fijáis, se pintó de negro, eso está documentado. Entonces, bueno, tiene que ver pues con una tradición muy antigua, la de las vírgenes negras, y fue sobre todo en el siglo XII es cuando empieza a darse importancia al culto a las vírgenes. Hasta entonces el culto a la Virgen María era como algo más secundario en todo lo que es el culto cristiano y católico en este caso. Y bueno, por eso se sabe que estas imágenes regularmente eran anteriores a esta corriente, ¿no? De reivindicación de la Virgen María como una imagen de una religión amorosa, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. El tema este del pilar es muy interesante de ver cómo podemos también entender todo el culto a la Virgen del Pilar como algo muy abierto a todo el mundo, ¿no? Y de hecho yo creo que así lo siente la gente. La gente que participa en la ofrenda de flores es de todos los colores y es realmente un acto que une a muchísima gente y es precioso, ¿no? Bueno, en este sentido, otro tema muy interesante es el de cómo la tradición histórica del Valle del Ebro y de Zaragoza ha entrado en disonancia con eh, una tradición histórica sobre lo que es España. Y me voy a explicar. Digamos que la construcción de la idea de España se ha hecho sobre todo a partir de una visión de Castilla y basada en la limpieza de sangre, como bien sabéis, la pretendida pureza, ¿no? Entonces, claro, el Valle del Ebro, donde ha habido tanta convivencia, a veces conflictiva, entre distintos pueblos, civilizaciones, donde es muy difícil establecer una pureza de sangre, pues, como os decía, no cuadra con esa imagen que se tiene de España. Entonces, es algo que se ha ido orillando siempre cuando los historiadores trataban pues bueno, pues el pasado de nuestro país, pues siempre orillaban esa historia porque disonaba con la versión oficial, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos que, yo creo que estar orgullosos de precisamente esa tradición aragonesa de convivencia, ¿no? Donde han pasado tantos pueblos y han dado lugar pues, a un estilo que es el estilo mudéjar, que es pues, una referencia mundial, ¿no? Por eso es importante reconocernos en la diversidad. Creo que eso es muy importante. Ya en la Edad Antigua,
el Valle del Ebro, concretamente Zaragoza, era una zona de confluencia de vascones, celtíberos, íberos. Y yo digo, a veces de una manera un poco exagerada, que si hay que buscar un corazón a España y a Iberia, el corazón sería Zaragoza. Es el corazón de Iberia, porque si os fijáis en el mapa, está ahí situado. Luego, el nombre de Iberia viene precisamente del Ebro y el lugar, digamos, emblemático, el lugar, la calle mayor, por donde han pasado todos los pueblos, sabían que había que conquistar la depresión del Ebro para dominar, al menos el norte de España, pues ha sido esta zona, ¿no? Por eso tenemos que estar orgullosos, somos una capital histórica de Iberia, ¿no? Y esta convivencia, que luego se ha mantenido a lo largo de los siglos, pues tiene que ser un orgullo y un motivo de imaginar un futuro en el que quepamos gente muy diversa, ¿no? Cuando visitas la aljafería, puedes subir a la biblioteca de Pedro IV y ahí está escrito una frase que me parece muy interesante que dice, soy Dios por la gracia de Dios, o sea, soy rey, perdón, por la gracia de Dios y soy rey por la gracia de Alá. O sea, ya los reyes de Aragón sabían que entre sus ciudadanos pues había gente de distintas religiones y lo asumían. Lo tenían que asumir. Diréis, bueno, es que era obligatorio. No, no tanto, porque ha habido otros casos en la historia en lo que eso, donde no ha sucedido, ¿no? Y esa capacidad de acoger distintas opciones religiosas también se traduce, por ejemplo, en la lengua. En Aragón se ha hablado tradicionalmente distintas lenguas y no ha sido ningún problema. Ha habido luego, claro, procesos de normalización, pero por ejemplo es muy interesante saber que el primer fuero aragonés, que es el fuero de Jaca, el establishment está en lengua occitana. Y ese fue uno de los fueros que sirvieron luego de inspiración a otros fueros. O que, por ejemplo, que el aragonés, eh, hasta el siglo XVIII, incluso el XIX, se llamaba lemosín, que era una forma de nombrar a estas lenguas que se hablan en Cataluña, en Aragón, en Occitania. Sabemos que Jaime I, por ejemplo, cuando escribe el libro de Space, el libro de los Hechos, pues escribe en catalán, escribe en aragonés y cuando va a Perpiñán, pues escribe hablándonos de Perpiñán con su catalán especial, ¿no? Y también es muy interesante saber que este sentido de la plurinacionalidad, la plurilingüística, la plurirreligión, pues ha pervivido a lo largo del tiempo. Y de hecho, Aragón ha sido un ejemplo a través de sus fueros y de su historia de una ciudadanía que luego ha anticipado lo que fue Europa, ¿no? Que eran pues, países con distintas cortes, con distintos fueros y con distintas lenguas y que podían compartir, en este caso, una denominación común y un territorio común, ¿no? Que era Aragón. Me parece eso muy, muy interesante, comprobar, pues, cómo a lo largo de la historia hacer un estudio de esa capacidad colaborativa que hemos tenido los aragoneses que se ha mantenido luego a lo largo de la historia, ¿no? Hemos sido un pueblo de pactos y creo que eso hoy por hoy no lo podemos olvidar cuando tenemos, pues bueno, un reto tan importante como es el de la inmigración, ¿no? También me parece muy bonito el que recuperemos la herencia de Al-Ándalus. Yo lo he llamado este capítulo de una manera, bueno, así, por hacer una sugestión, papá Al-Ándalus y mamá Aragón, ¿no? Que el rechazo a la cultura andalusí es como un rechazo al padre. Es que han sido muchísimos siglos que hemos pertenecido a esa civilización, que erróneamente se atribuye a un movimiento ahora actual intolerante, que habla de una religión integrista, cuando era todo lo contrario. Al-Ándalus era concretamente la marca superior, donde estaba Zaratustra, era un territorio donde convivían distintas religiones, distintos idiomas, eran musulmanes que bebían vino, que cultivaban vino,
que celebraban lo que se llamaban las zambras, que eran fiestas que luego se prohibieron, que compartían con los cristianos, con los mozárabes. Y es una historia que está por redescubrir y divulgar. Nosotros hicimos un proyecto que se llama Utopía Mudéjar, en el que hablábamos precisamente de este olvido nefasto, ¿no? De cómo podemos poner en sombras 6, 7 siglos de una civilización a la que pertenecimos, ¿no? Y entre otras cosas, pues bueno, hacíamos un estudio sobre la música aragonesa y comprobábamos, que eso ya lo habíamos hecho, que nuestra música tiene mucho que ver con la del norte de África. Tenemos, por ejemplo, la gaita, que es como se llama tradicionalmente aquí la dulzaina, que es la gaita que llaman en Marruecos y Argelia, es el mismo instrumento, un aerófono de doble lengüeta. Tenemos el laúd, que proviene del oud árabe. Soy amigo de Javier Martínez, que es un musicólogo, que es el director de la Escuela de Violería. Él ha explicado cómo fue en el siglo XV la capital de la violería, de los constructores de instrumentos musicales, fue Zaragoza, ya en el siglo XV Zaragoza, gracias sobre todo a las sagas familiares que venían de los constructores de laúdes árabes, que luego hicieron violas, vihuelas de mano. Y se puede ver sagas de hasta 4 generaciones. Entonces, eh, bueno, nos parece eso muy interesante, ¿no? El albuc, el albogue. Cuando vamos a entrevistar a pastores de Aragón, tocan lo que llamamos aquí la chuflaina, que lo hacemos así en plan divertido, una chuflaina, pero entre los pastores llaman la chuflaina a una flauta con una lengüeta simple, como la de un clarinete, que tiene que ver con un instrumento andalusí que es el albuc, que ya Al-Idrisi, que es un historiador andalusí, él dice que entre los andalusíes el instrumento favorito para los bailes es el albuc. Pues bueno, lo mantienen nuestros pastores, ¿no? La jota, ¿no? Se ha hablado mucho de que es una tradición que tiene que ver también con la cultura mudéjar, ¿no? De sotar, saltar. Y os quería leer algún poema porque el siglo XI es una época de gran esplendor, siglo XI y XII, sobre todo el XI, de la cultura saracustí. Y tenemos unos poetas maravillosos, de los cuales, pues bueno, casi nadie se acuerda, ¿no? Yo hice una antología en la que, bueno, publiqué una versión de estos poemas y en ellos, pues bueno, os voy a leer solamente algunos. Son poemas y escritos de aquella época. Entonces, es muy interesante cómo explican lo que es Zaragoza, lo que era Zaracusta. Por ejemplo, aquí hay un escritor que se llama Calcasandi, que dice, en el siglo XIV, habla a partir un poco de los documentos que se conservaban, sobre todo en las bibliotecas del Cairo, que Zaragoza está edificada en un terreno fértil, parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda. Sus jardines, sobre la que se desliza el agua de 4 ríos, transformándola en un mosaico de piedras preciosas. Y, por ejemplo, era una ciudad, ejemplo, sobre todo emblema de la riqueza agrícola y ganadera. Entonces, hay otro escritor de Al-Himyari que dice, Zaragoza es de todas las ciudades la que posee el territorio más fértil y los vergeles más numerosos. En ellos son los frutos tan abundantes que su precio es muy bajo, incluso inferior al que cuesta transportarlos, por lo que los agricultores los utilizan para abonar la tierra, llegando en ocasiones a vender la carga de una barquilla repleta de manzanas por un precio equivalente en otros lugares a varias libras de esas mismas frutas. Dice, por ejemplo, Asuri, en ella, en Zaragoza, no se pudre ni se corrompe ningún alimento. Y exagera, ¿no? Pero se puede encontrar allí trigo de 100 años, uvas rojas de 6, higos, melocotones, granos, manzanas, peras y mirolábanos de 4 y habas y garbanzos de 20. Tampoco se estropean la madera ni la ropa, sea esta de lana, seda, algodón o lino. En todo Al-Ándalus no hay otra zona más fructífera, más productiva, ni que cuente con mejores alimentos, pues es la región más privilegiada, más fértil y mejor situada.
ciudad agrícola, ganadera y frutícola, está completamente rodeada de jardines en una distancia de 8 millas. Bueno, y esto en realidad no lo valoramos, pero es cierto, ya en el siglo XVIII un embajador veneciano que viene a Zaragoza la llama Zaragoza la Harta, porque tiene de todo. Tiene, por supuesto, toda la agricultura, pero es que tiene también toda la ganadería que viene del Pirineo, tiene carne, tiene artesanos de todos tipos, de todo tipo. Y bueno, esto es algo que es muy importante que lo recordemos. Ahora mismo, por ejemplo, hace poco estuve en la presentación de la marca Huerta de Zaragoza. Estamos extendiendo en la ciudad, pero estamos olvidando una de nuestras señas más importantes, que es la producción hortícola. Y cada vez quedan menos huertanos. No se ha hecho, por ejemplo, un inventario sobre las torres zaragozanas, que era la casa de campo tradicional. Y yo creo que ahora que estamos tan preocupados por la alimentación, algo que nos puede unir a todos es precisamente esa reivindicación de la huerta de Zaragoza, que es una de las más importantes de toda España y que nos hemos ido olvidando de ello, ¿no? De hecho, hay muchos productos que tienen que ver con la huerta de Zaragoza. La huerta de Zaragoza incluía la de Tudela, ¿no es cierto? Porque Tudela, digamos que formaba parte de todo este entramado que suponía Zaracusta, ¿no? Y no hemos sabido reivindicarlo con alguna fiesta que hable de la Huerta de Zaragoza, con esa marca que creo que va a ser muy importante, ¿no? De que cuando vayamos a comprar podamos decir, oye, pues esto es un producto de proximidad y además es, pues, es de nuestra tierra y vamos a apoyar a nuestros productores, ¿no? Entonces, muy importante este recuerdo que ya viene de aquella época, ¿no? Y entre las grandes figuras aragonesas que conviene reivindicar está Abenpace, Bembaya. Mira, cuando vas a los países árabes, igual que aquí en nuestra música clásica, Mozart sería, digamos, una de las cumbres, una referencia, ¿no? Para ellos, Bembaya, Abenpace, es la cumbre de la música clásica árabe, que es la música andalusí. Es Bembaya, que además es famoso porque aparte de que mejoró el laúd árabe, lo reconocen los historiadores porque su importancia fue que mezcló el canto de los cristianos con la música de los musulmanes. O sea, fue ya un hombre que representaba mucho esto que os estaba diciendo, ¿no? Esa capacidad que hemos tenido en Aragón de unir distintas visiones. Y creó la muasaja, que es la composición en la que aparecen las primeras poemas en mozárabe, en castellano, las farchas. Y es precisamente en este territorio, en el Valle del Ebro, en la zona de Saracusta, donde se crean las muasajas más famosas con las jarchas, que todos los que hemos estudiado literatura, pues aparecen como las primeras composiciones poéticas en castellano. Pues bueno, Abenpace era un figura, lo llamaríamos ahora un crack, ¿no? Fijaros, él era, además de médico, matemático, astrónomo, músico, cantante, poeta, filósofo. Bueno, era un personaje interesantísimo y del cual se conservan poemas, se conservan escritos. Y bueno, en esta antología aparece, por ejemplo, cómo gracias a sus dotes para adivinar los astros y los eclipses solares, pues convenció a la corte de sus capacidades mágicas al prever que iba a haber un eclipse y efectivamente suceder, ¿no? Entonces, bueno, dice así. Cuéntase que se le murió a Benpace un íntimo amigo a quien entrañablemente amaba y quiso pasar la noche velando su sepulcro en compañía de otros amigos suyos. Como era muy versado en la ciencia astronómica, sabía con exactitud la hora precisa en que había de ocurrir aquella misma noche un eclipse de luna. Púsose pues en silencio a componer 2 estrofas dirigidas a la luna y en recuerdo de su amigo, empleando todo el tiempo que faltaba en pulirlas y ponerlas en música.
Así que cuando calculó que faltaba ya un poco para el eclipse, rompió en paz el silencio de la noche con aquella su voz conmovedora, entonando los siguientes versos con unas músicas apasionadas y tristes. Tu hermano gemelo descansa en la tumba y estando ya muerto, ¿te atreves tú a salir luminosa y brillante por los cielos azules? Oh luna, ¿por qué no te eclipsas? ¿Por qué no te ocultas? Y tu eclipse será como el luto que diga a las gentes el dolor que su muerte te causa, tu tristeza, tu pena profunda. Y en aquel mismo instante se eclipsó el astro de la noche. O sea, tiene escritos también, bueno, muy interesantes. Entre los poemas, por ejemplo, es muy bonito cómo explica que la nobleza andalusí en las noches serenas de invierno les gustaba ir en barca por el Ebro. Muy, muy bonito. Hay un poema, por ejemplo, que explica, qué espléndido día, qué brillante se mostraba su rostro a mediodía, qué tintes de oro y plata tornados con el alba y el ocaso. Se diría que el tiempo, que tanto nos había maltratado, quería devolvernos su gracia y su indulgencia. Otras barcas cercaban la barca en que estábamos, unas en orden y otras dispersadas, mientras largábamos la vela sobre un príncipe mejor que los antiguos en sus nuevas proezas. Con él un prodigio se encerraba en las barcas, todo un mar condensado que cabía en un río. Se hizo salir desde el fondo a los peces que nosotros pescábamos como perlas que coge el nadador sumergido. Los presentes bebían poco o mucho vino, igual que de la amada la saliva, tan exquisita para quien da el beso o lo recibe. Nos daban alegría aquellas nubes que embromaban al sol, ora ocultándolo, ora poniéndolo nuevamente al descubierto. Vimos después un genio que en el aire abría su gran arco irisado y sobre el algodón de la nieve caída lo dejaba combado. ¿Sabes qué bonito? Poesías del siglo XI, de poetas zaracustíes. Uno de los más famosos es un carnicero del Mercado Central. Sí, este además, bueno, tiene también muchos poemas, algunos están todavía por traducir. Era tan bueno porque mientras cortaba carne él recitaba poemas y entonces el rey de Zaragoza, ahora le llamamos el sultán, pero bueno, era el que habitaba en la aljafería, le dijo que quería que fuera un poeta de la corte y que le recitara los poemas en su homenaje, ¿no? Y entonces, claro, el hombre que estaba acostumbrado a la vida popular de aquella época, que estaba llena de tabernas, ellos hablan mucho del vino, les gustaba mucho el vino, era algo tradicional. Por eso, mira, estos poemas yo los he leído en Marruecos y la gente se avergonzaba un poco. Por eso, ni siquiera para bueno, para las culturas de tradición islámica, estos poemas, bueno, para la gente abierta sí, ¿no? Pero ahora que hay un movimiento muy integrista, pues les choca mucho, ¿no? Que esos andalusíes, pues no eran para nada, pues tan austeros como nos lo imaginábamos, ¿no? Bueno, entonces Yahya, se llama Yahya al-Yazar, este poeta, y al final le dijo, oye, que me aburro aquí un montón, y yo me vuelvo a mi carnicería, a mis tabernas, que es donde estoy bien. Y entonces hizo un poema en el que bueno, pues lo explica, ¿no? Dice, me criticáis porque ejerzo el oficio de carnicero, ignorantes. Sois como los que desprecian el valor de lo que no conocen. Si supierais lo grandioso de mi trabajo, ni siquiera lo mandaríais por él de visir, perdón, ni siquiera lo mudaríais por el de visir. Este oficio es para mí un anhelo, por el que siento la pasión de la vida misma. A veces me siento como un gran general, capaz de hacer sentir el pavor de los ejércitos del ganado. Soy el vencedor ante batallones de toros y ovejas, cuya sangre vierto. Ningún animal es capaz de resistir el acerado brillo de mi sable. Siempre triunfo en la batalla con mi cuchillo de carnicero,
qué gran hazaña. Y luego tiene muchos poemas dedicados al vino, muy divertidos. Hasta una taberna me he acercado a menudo cuando la noche viste su traje más oscuro. Cuántos bienes he cambiado por el vino y cuánto de mi vestido he teñido con su color pardo oscuro. La mejor de las ventas se efectúa al contado y no aquella que se hace con plazos y demora. El quedarme sin vinillo es para mí la más dura cosa. Acudiré a la intersección del profeta para que Dios me lo conceda. Puesto que el mundo es tal como tú lo consideres, pon de tu parte lo que puedas y alegra tus horas. Haz de todos los días, haz de todas tus noches, incesante verbena. Aprovéchate de ellos antes de que llegue la muerte y te sorprenda. ¿No te parece ya calamidad bastante que el mundo siga en vida y uno muera? Cuando el momento llega de procurarme vino, para mí no hay amores ni belleza. No pasa día sin una locura, no pase día sin nueva imprudencia. No estimaré ninguna delicia ni placer alguno, me será deleitoso mientras la copa de vino haya puesto sus labios en los míos. El amor beberá en tu copa, cerrará el sueño tus ojos, como aquel que se lleva dos gatitos y el reposo teñirá de carmín tus mejillas. Bueno, todo este movimiento que no está muy reconocido tiene un nombre que es Los poetas bohemios de Al-Ándalus, que es muy interesante, en el que también hay poetas mozárabes, poetas cristianos. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Que es un tema muy interesante, el de, bueno, pues eso, el de estos siglos tan importantes para nuestra historia. Luego, como os decía, hay un tema que es a propósito del mudéjar, que también me parece muy importante, y es que tiene que ver también con este mundo andalusí. Hay un arquitecto y historiador del arte que se llama Javier Peña, que a través del estudio de las torres mudéjares, de las iglesias mudéjares, él establece, según él con mucha seguridad, que varias de las torres que consideramos mudéjares no son mudéjares, son andalusíes, son del siglo XI. De hecho, sabemos que cuando Alfonso I toma Zaragoza, Saracusta, ve una ciudad que, bueno, pues tiene unos edificios que están muy bien construidos y es natural que reaprovechara, pues, esos alminares, ¿no? Algo que también ha sido un poco tabú y que, bueno, que hace falta, pues, debatir, sobre todo entre los historiadores del arte, pero bueno, yo creo que casi todos que vemos esas torres tan grandes al lado de unas iglesias muy pequeñas, a veces separadas por un muro, pues parece bastante evidente, ¿no? Entonces, si esto fuera cierto, diríamos que Zaragoza tiene la colección de monumentos andalusíes del siglo XI más importantes, de las más importantes del mundo. Entonces, sería también muy interesante, ¿no? El que reivindiquemos no solamente la cultura mudéjar, sino también esa cultura andalusí, que como veis es una cultura también de convivencia, ¿no? Entonces, es una persona muy interesante a seguir, Javier Peña. Lo comento por si en alguna ocasión queréis invitarlo a estas conferencias y que cree esta polémica que es muy interesante y que va a crear, pues, debate, ¿no? Que es también muy interesante. El mudéjar también es la música, la vihuela de mano de las pocas que se conservan en el mundo, de donde nace la guitarra española, que es el instrumento más universal de todo el planeta, la vihuela de mano, de las pocas que se conservan y digamos la más bonita se conserva en el Museo del Hombre de París. Y Javier Martínez ha estudiado y resulta que seguramente es una vihuela que proviene de Teruel y que tiene las medidas exactas que se utilizaban en la época de Teruel. Entonces, muy interesante esto que os comentaba, ¿no? Cómo hay una tradición musical, no solo folclórica, sino de música antigua, que conviene conocer. Él ha escrito un libro sobre los violeros de Zaragoza en el siglo XV, en el que explica todo esto y que os recomiendo, ¿no? Luego, el tema de la pérdida de los derechos forales, ¿no? Algo también que todos hemos oído hablar y ha sido también muy importante para Aragón, ¿no? Este trauma que fue la decapitación del Justicia
y la anulación de facto del gobierno, ¿no? Y el inicio bueno, de este decaimiento, ¿no? Y de sus libertades. Entonces, es muy interesante que lo veamos no solo desde una perspectiva aragonesa, sino desde una perspectiva mucho más amplia, porque ahí lo que sucedió es que se perdió toda la herencia cultural de lo que suponía la corona de Aragón, que era, por supuesto, era también una civilización, era un imperio mediterráneo que, sobre todo, mantenía esa tradición aragonesa de respetar las distintas lenguas y los distintos orígenes. Tenemos los cancioneros, por ejemplo, de Alfonso V, que son maravillosos, que están con poemas en distintas lenguas, en distintos, ahora los llamamos dialectos, que no se han estudiado precisamente porque es muy difícil el estudiar algo que no se ha reconocido en la universidad, pero que existe ahí como una tradición tan importante, ¿no? Una poesía europea que acogió la corte aragonesa, ¿no? Entonces esta visión castellanista ha hecho mucho daño a España y también bueno, por carácter secundario a Aragón y a Cataluña, ¿no? Este empeño de Cataluña de no reconocer su tradición ibérica, vamos a llamarla española. Y, por ejemplo, hay un libro muy interesante que os recomiendo leer, que es la autobiografía de Jaime I, escrita por un cronista. Es una de las pocas autobiografías de un rey medieval. Se llama el libro de los Fates. Entonces, en este libro, pues él cuenta su historia para reivindicarse, porque sabéis que tuvo una vida pues muy azarosa, con enfrentamientos. Bueno, ya sabéis que eh, él defendió, su padre defendió a los cátaros contra las tropas del Papa, murió en la batalla de Muret y él fue secuestrado por Simón de Montfort y fueron los templarios los que lo rescataron, lo educaron en el castillo de Monzón, luego tuvo que reivindicarse como rey ante la nobleza. Bueno, es una historia muy divertida. Él habla, por ejemplo, de que su padre murió en realidad porque había estado toda la noche folgando con mujer. Muy curioso cómo explica por qué fue la batalla, la derrota, ¿no? Y luego él dice, ya Jaime I dice que él quiere ser el mejor rey de las Españas. Por eso ese libro tampoco gustó mucho en Cataluña. Porque ellos ya, a ver, Hispania ya tenía ese nombre desde la época romana por lo menos. Había un concepto, de hecho físicamente Iberia existe, ¿no? Entonces es natural que ellos en ese afán reconquistador o conquistador, llamémoslo como quiera, como queramos, pues ellos tenían la ilusión de conquistar lo que llama él las Españas, ¿no? Entonces es un libro también, otra disonancia cognitiva con relación a lo que es el mito de España y lo español, ¿no? Muy importante que esto lo recuperemos para restaurar esa salud de lo que nosotros somos, ¿no? Que es un territorio muy diverso. Luego, bueno, otro de los temas interesantes que quiero lanzar aquí, y ya me falta poquito, porque me interesa que luego lo comentéis, es entre las heridas del tiempo está la expulsión de los moriscos. Fue, como bien saben, la expulsión de los moriscos fue un trauma devastador para el país. Fue devastador para Aragón, porque no solamente por el número de habitantes, sino porque ellos eran los que mantenían la agricultura y la artesanía en todos los cauces de los ríos más fértiles, no solo en el del Ebro, sino en de sus afluentes. Eran hortelanos, eran artesanos. Y de hecho, tanto las Cortes de Aragón como los nobles de Aragón se negaron a la expulsión y luego fue una imposición de la corona. Fue tal desastre que Aso, cuando explica la economía aragonesa del siglo XVIII, habla de cómo ha habido un detrimento total entre la agricultura del Valle del Ebro después de la pérdida de los moriscos, fijaros, ya muchos años después de la expulsión. Y de hecho es algo que todavía arrastramos, ¿no? Entonces ahora lo llamamos genocidios, lo llamamos, pues bueno, no sé cómo llamarlo, pero creo que es algo que es muy importante que nosotros pensemos que eran habitantes que tenían varias generaciones de vida en esta tierra. Ellos eran aragoneses
y que a pesar de la oposición de las Cortes, pues bueno, fue inevitable, ¿no? Entonces es muy importante que lo recordemos todos los años. Se habla ahora, por ejemplo, de lo que está pasando en Palestina, de tantas desgracias que ha habido en la humanidad con los armenios, con tantos pueblos, ¿no? Pero el caso de los moriscos, así como el de los judíos pues, se reivindica y se habla, el de los moriscos no se hace, ¿no? Y yo creo que es importante que celebremos fiestas, ferias y que recordemos ese momento, pues sobre todo para no repetirlo, ¿no? Luego, bueno, tenemos también otras figuras que para nosotros son muy importantes, para los aragoneses, pero de las cuales siempre se ha brillado la versión más rebelde, más crítica. Yo hablo, por ejemplo, bueno, pues todos conocemos a Miguel Servet, pero de Goya y de Buñuel, ¿no? Goya tiene, por supuesto, todo el mundo conoce sus caprichos, pero es que tiene algunos grabados, algunos aguafuertes que son tremendos y que son muy difíciles de ver y estudiar en los colegios, en los institutos, porque era un hombre muy crítico. Yo creo que hoy por hoy, en el siglo XXI, aunque seamos religiosos, aunque seamos católicos, somos capaces de hacer una autocrítica de lo que ha sucedido, ¿no? En nuestra tierra. Igual que él critica, por supuesto, la guerra y esos enfrentamientos, él también tiene una crítica muy clara a la intolerancia, a la falta de libertad, a la imposición de la Iglesia en la vida diaria. Entonces, esa figura de ese Goya más rebelde, yo creo que todavía hace falta sacarla a la luz porque siempre aparece un Goya más amable o un Goya que, bueno, que puede crear más acuerdos, como si el Goya de los desastres de la guerra. Pero está ese otro Goya, pues mucho más duro y que nos hace mucho pensar sobre nuestro pasado. Y luego, bueno, Buñuel, yo no entiendo cómo no hay en Zaragoza una semana dedicada a Buñuel, que es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, que fue reconocido en Hollywood como uno de los grandes maestros por los grandes directores de la época. Y que Buñuel no tenga, pues eso, un acontecimiento anual en nuestra tierra, me parece totalmente, bueno, primero desaprovechar esa persona, ¿no? Y luego que serviría también para crear esos debates que son tan importantes y que hacen que cada vez seamos como mucho más dogmáticos, ¿no? El estudiar todas estas figuras tan, que se salen tanto de la norma y que son creadores, son artistas, pues nos hace tener un pensamiento mucho más libre y mucho más abierto. Luego otras figuras que también me parecen muy importantes son las figuras de los naturistas que luego fueron los libertarios aragoneses. Muy importante, por ejemplo, otra historia que no se cuenta y que es muy bonita, que es la historia de Helios, el Club Naturista Helios, que lo crearon unos naturistas. ¿Qué es el naturismo? Es un movimiento que surge a principios del siglo XX en toda Europa y que tiene uno de los núcleos más importantes en Zaragoza. Entre ellos está esta persona, Leoncio Lavay, y sus compañeros que, bueno, pues forman parte de ese movimiento que es lo que predicaba. Predicaba una vuelta a la naturaleza, los baños de sol, la desnudez. Iban un poco en contra de esa artificiosidad del maquinismo, de la revolución industrial, o digamos que querían complementarla con esas actividades al aire libre. Fue el primer club fluvial de España donde han salido grandes deportistas, donde sigue haciendo una labor impresionante, y fueron estos naturistas bueno, que pidieron un terreno al ayuntamiento y que empezaron muy poquito a poco, y que creo que son también unos personajes a reivindicar. A partir de ellos surge un movimiento también muy importante para Aragón, que son el movimiento libertario. De este movimiento fueron, por ejemplo, los luchadores más señeros para defender la votación universal, el que la mujer pudiera participar en las elecciones, la reivindicación de la educación pública y universal. Me parece absurdo que cuando hablemos del anarquismo solo nos refiramos a los pistoleros de Barcelona, que en un momento de la guerra es verdad cometieron atrocidades, pero que no reivindiquemos o no conozcamos
todas estas personas tan interesantes como el que has nombrado tú, José Antonio Pedro Martínez Baselga, catedrático de veterinaria de Zaragoza, que hizo una cartilla de lectura para enseñar a su criada y que esa cartilla para aprender a leer fue oficial en muchos países hispanoamericanos, que hizo un libro para la higiene de las prostitutas, que fue el primero que empezó a reivindicar que a esas personas había que, bueno, pues que había que tratarlas como seres humanos, que hizo uno de los primeros libros, quizá el primero completo, sobre los juguetes infantiles, que se dedicaba a recorrer en las calles de Zaragoza a preguntar a los niños a qué jugaban. Hizo un libro maravilloso que se llama El Museo Infantil. Y todo este movimiento dio lugar a un anarquismo humanista que fue muy, muy interesante y que también conviene volver a leer. Están, por ejemplo, entre ellos Ramón J. Sender, que José Carlos Mainer lo considera quizá el novelista más importante del siglo XX español. Su hermano, que era alcalde de Huesca, que era de izquierda republicana, pero que pertenecía un poco a ese movimiento humanista, en el que convivían distintas ideologías y este hombre, bueno, desgraciadamente fue fusilado, al igual que, por ejemplo, Ramón Acín, pedagogo, gran artista, el que creó las pajaritas de Huesca. Entre ellos estaba, voy a nombrar a un abuelo mío, mi abuelo, que se llama como yo, Bajén, Juan Bajén, que fue alcalde de Balaguer por la CNT y que nunca, fijaros, nunca fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque impidió que los pistoleros de Barcelona, pues bueno, fusilaran, mataran a las monjas de los dos conventos que había en Balaguer. Él fue el que lo impidió con los guardas de asalto y, bueno, teníamos orgullo en la familia de que a pesar de que fue tan significadamente a favor de la República, pues no se le encarceló. Gracias a los testimonios de las monjas de Balaguer. Sí que fue desterrado, sufrió también por sus represalias, pero bueno, su hermano, por ejemplo, Antonio Bajén, que fue fusilado, que era secretario general de la FAI. Bueno, había un movimiento muy interesante que, bueno, que luego, por supuesto, derivó en un movimiento revolucionario que igual puedes estar más o menos de acuerdo, pero que nace de un deseo de emancipación, un deseo de ampliar los derechos, la educación, la igualdad, la justicia. Muy importante pues que lo podamos ver desde nuestras ideas, desde un punto de vista positivo, ¿no? Bueno, lo que pueden aportar y lo que no nos, bueno, lo que no nos convenga o no nos guste, pues lo dejamos atrás. El tema de la Torre Nueva a mí me parece muy importante. Yo sé que los de Apudepa no estaban muy de acuerdo en la reconstrucción, pero vamos a ver, la Torre Nueva era el monumento, digamos, que representaba a Zaragoza ante todos los viajeros. Era una torre mudéjar que sí estaba inclinada, pero bueno, que era el emblema de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, claro, fue, como decía Joaquín Costa, un acto de caciquismo. Y fue una derrota total del pueblo de Zaragoza. Eso fue una derrota tremenda, el que la torre más importante para los zaragozanos fuera derruida con el argumento de que se podía caer, etcétera, pues es algo bueno, yo creo que es un trauma colectivo que ha sucedido en otros sitios y que la reconstrucción no es algo tan extraño. Se han reconstruido ciudades enteras en Europa, en otros lugares. Reconstruir una torre a mí me parecería más, yo lo digo que tengo amigos arquitectos, sería un acto de humildad muy importante para los arquitectos, ¿no? Que muchas veces pues está muy bien que inventan, innovan, pero hay que también mirar a la tradición. Entonces sería un ejercicio muy bonito de reconstruir una torre mudéjar, ¿no? Hace poco estuve, por ejemplo, en el pueblo español de Barcelona y ahí están reconstruidos un montón de edificios de toda España y esto se hizo, pues eso, en los años 29, 1929. Entonces, que estamos en el 2026, o sea, no es tan raro. Ya no sé si es hacerla en el mismo sitio, pero a mí no me parece descabellado y yo creo que sería un acto que liberaría muchos fantasmas
y sobre todo sería una reivindicación del poder popular, de que, bien, sabemos que sigue habiendo mucho caciquismo, que hay una serie de familias que dominan, pero bueno, vivimos actualmente en una democracia y creo que es importante que se establezca ese pacto social que es tan importante para la convivencia, ¿no? Y estos momentos son un símbolo, ¿no? de una autoridad muy despótica, ¿no? Igualmente, el que se destruyera la Universidad Mudéjar, donde está la Torre de la Magdalena, me parece, pues bueno, fue algo tremendo, ¿no? Que bueno, eso ya es igual más complicado. Bueno, y luego, por supuesto, el guerra civilismo. No me voy a meter en ese mundo, pero sí que es interesante ver desde una perspectiva histórica cómo en realidad se está prolongando las guerras carlistas, en la guerra civil, y que hay una lucha constante entre los progresistas, los defensores de la tradición. Y pienso, ¿por qué no buscar una síntesis, ¿no? Que estamos en este momento, en este siglo. ¿Por qué no buscar una armonización de esa espiritualidad que la gente tiene derecho a sentir, de esa tradición, que en algunos casos es importante mantener, en otros no, y de esa visión progresista de avanzar, de respetar la libertad de expresión, de que la educación es un derecho común a todos nosotros? Bueno, entonces es muy importante trabajarlo no desde el frentismo, como se hace ahora, sino desde esa visión un poco más desapegada y más buscando, pues eso, un futuro conciliador, ¿no? Ya entro ya casi en el final, el Real Zaragoza. Lo mismo. A ver, el Real Zaragoza, otra vez la pelea entre los futboleros y los no futboleros. Entonces, a ver, vamos a ver. Yo entiendo, por ejemplo, a mí el fútbol me ha gustado desde pequeño, mis hijos han jugado, a veces no he seguido al Zaragoza, pero a ver, creo que hay que reconocer que es una válvula de escape, es un lugar de encuentro de los zaragozanos, es una actividad pues, inocua que no tiene por qué suponer violencia ni agresividad y donde se suelta precisamente, pues eso, esas furias, se suelta la bestia que decimos en Aragón, ¿no? Y realmente el Zaragoza, pues bueno, hay que ponerlo en su lugar también, no hay que entronizarlo. Eso, ya es muy criticable que se gaste tanto dinero. Pero bueno, ¿por qué no podemos hablar de un club que sea más social, más colectivo, que sea de propiedad colectiva, ahora que va tan mal? Esperemos, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ¿por qué no rehacer la idea del Zaragoza, ¿no? Y que realmente sea un equipo, ya que estamos gastando dinero público, que sea un equipo de la ciudad, que no sea de unos propietarios privados que se aprovechen del dinero de todos y que se fomente el fútbol de base, el que a mí me encanta, bueno, pues toda esta tradición de los equipos vascos, ¿no? De que trabajan con la cantera y hay un orgullo y hay un sentimiento de apoyar a los chavales que están, y a las chicas, ¿no? Que están destacando. Y bueno, pienso también que esa memoria de Zaragoza no está en la ciudad. Yo creo que debería haber un monumento, por ejemplo, a los cinco magníficos, que es un mito en el fútbol español. O, por ejemplo, me imagino no sé, me imagino una escultura, no sé cómo llamarlo, dedicada al gol de Nayim, ¿no? Es uno de los goles históricos más importantes del fútbol, que pudiéramos ver esa distancia, ¿no? El balón a la distancia y Nayim a otro luchando, chutando, ¿no? O el tema de los paraguayos, no sé, yo creo que, bueno, ya que hay una gran parte de la población zaragozana que es zaragocista y que le gusta el Real Zaragoza, oye, la ciudad pues tiene que hacerse eco esa emoción, esa reconstrucción sentimental y hacer memoria de todos estos grandes momentos del Zaragoza. Por lo menos así olvidaremos lo que nos pasa ahora, ¿no? Y bueno, y por último, el tema de la repoblación rural. Con esto ya acabo. Yo creo que es muy importante que analicemos la importancia que ha tenido la extensión de la educación pública, pero también que lo hagamos desde un punto de vista crítico, porque también, como digo, siglo XXI, un momento de revisión crítica y de
armonizar elementos que parecen antitéticos, antagónicos incluso. ¿Y qué pasa con la escuela pública? ¿Y qué tiene que ver con la despoblación rural? Yo lo he podido comprobar como estudiante de universidad que hay un desprecio en general en la educación pública al mundo rural, la agricultura, la ganadería, la artesanía. Hay un desprecio en la educación pública al trabajo manual. Sí, existen, todos hemos hecho manualidades, pero la manualidad, la capacidad de hacer cosas con las manos, está muy poco representada en nuestra educación. Es un clasismo tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que solo tienen que trabajar con las manos la gente que no vaya a la escuela o que fracase en la escuela. No, no, yo creo que es algo fundamental entender el ser humano como algo integral, mente, emoción y capacidad manual, ¿no? Entonces creo que es muy importante que trabajemos en el tema de la educación, reivindicar la tradición rural, el oficio de la agricultura, de la ganadería y de esa artesanía que puede permitir a la gente no solo trabajar con la mente y con la memoria y con la capacidad lógica, sino también con la capacidad creativa. Y bueno, gracias por atenderme, me lo estoy pasando muy bien porque estos son pasiones mías que os transmito y que en estos casos muchas veces yo soy una persona que se acerca a estos temas, pero que no soy especialista. Pero creo que es importante que todos asumamos esa capacidad que tenemos desde nuestros dones, nuestra capacidad de poder intervenir en la sociedad, opinar y, bueno, formarnos, ¿no? Sobre todo es muy importante que conozcamos pues, esos pasados ocultos, esos pasados, esos olvidos nefastos y que reivindiquemos una memoria más integral de nuestra tierra que nos haga mejorar la autoestima y lograr un futuro más integral, más libre y mucho más culto y artístico. Gracias por la atención. Muy bien. Exacto. Bueno, ahora suele ser habitual que cualquiera de ustedes, si tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera plantearle al ponente, aunque ha sido una conferencia que seguirle el hilo conductor ha sido difícil porque ha tocado muchísimos temas, ¿no? Yo, desde luego, sí que sacaría un hilo conductor y me ha parecido muy interesante que has hecho un canto al optimismo por Aragón y por Zaragoza, ¿no? O sea, que merece la pena trabajar por Zaragoza, por Aragón, que se pueden hacer muchas cosas y que el futuro puede ser mucho más halagüeño. Voy a empezar, o te voy a hacer una pregunta por el final de lo que tú has, o por parte de lo que tú has comentado. Has hablado del pasado, de nuestro pasado como aragoneses, que evidentemente los aragoneses pues no venimos de Pelayo, evidentemente nuestra historia y nuestros ancestros vienen, pues evidentemente, del mundo andalusí y de mucho más, ¿no? Y eso fue una pérdida de la población, como has dicho, y quizás un poco el ocaso, o parte del ocaso de Aragón vino con la expulsión de los moriscos y demás. Ahora estamos sufriendo el efecto contrario. O sea, ahora está viniendo gente a Aragón y yo creo que eso está ayudando a la repoblación y demás. Volvemos a tener esa diversidad de personas, de culturas, no solo como hablabas de lenguas, etcétera. Es decir, tenemos esa diversidad. Estamos en Hispania, en Iberia, en el Estado español, estamos también en la encrucijada que decías, como el pilar. Es decir, tenemos muchos factores positivos. ¿Tú crees que seremos capaces de aprovecharlo a partir de ahora? Porque son factores que nos están viniendo ahora en pleno siglo XXI, que no los teníamos antes, que mucho hablamos de repoblación en el medio rural, etcétera, etcétera, de que hay que llevar servicios, no sé qué, pero ahora empezamos a tener una buena base de elementos. ¿Crees que eso puede incidir en positivo? O además de eso está el elemento de la división, que a lo mejor es el más difícil para que eso pueda llevarse a cabo.
No sé, ¿cuál es un poco tu perspectiva? Sí, hombre, a ver, yo creo que es un reto que tanta gente nueva de distintas culturas venga a tu tierra, pero es un reto muy bonito, ¿no? Como sociedad. Y por eso creo que es muy importante que en Aragón, que tenemos esa tradición de convivencia, de respeto a la diferencia y también de respeto a los derechos humanos, que sepamos crear una convivencia que aúne todos esos valores, ¿no? Entonces ahí yo creo también muy importante que no perdamos de vista, por supuesto, la acogida, el valor que tienen todas estas personas, ¿no? Que están aportando a la sociedad muchísimas cosas, pero también el fomentar una serie de valores que nos hagan comunidad, que nos hagan colectivo. Lo que no tiene sentido, me parece a mí, es defender la fragmentación. Yo creo que el ser humano es uno, independientemente de su religión, su origen, y que en eso Aragón tiene mucho, mucho avanzado en su historia y entonces defender esos valores va a hacer que creemos ese sentimiento colectivo, ¿no? Y nos obliga a imaginar otra forma de vida en la que quepan personas, pues bueno, pues de otra religión, de otras culturas. Pero bueno, yo lo veo como algo importante y que debemos asumirlo como un reto que nos va a hacer mucho mejores y que va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Creo también que, a ver, hay una política europea que defiende la inmigración como una solución a la pérdida de población, pero creo realmente también que debe ir acompañado del apoyo a la población local, del apoyo pues eso, a tener hijos, a que sea más fácil para los que actualmente vivimos aquí en Aragón, pues el vivir, ¿no? Una vivienda justa, que sea asequible, trabajos bien remunerados. Es importante que no caer solamente en el buenismo, ¿no? Vamos a coger a todos los que vengan, maravilloso. No, no, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Como creo que sabemos hacerlo, e incluir en el debate esto que comento, ¿no? Tanto los valores como esa capacidad que tengamos de crear un sentimiento colectivo. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Os he dejado chafados ya, por tanto, No sé he si hecho un viaje. tenemos por parte de los videoyentes. Pues sí, mira, por parte de los que nos han seguido a distancia, sí que ha habido algunos comentarios, por supuesto, de alborozo y de felicitación también por las palabras de Luismi, porque en general pues ha sido muy bien seguida y muy bien valorada. Pero bueno, yendo a lo concreto, sí que ha habido alguna cuestión concreta que, a ver, paso a leer. Por ejemplo, Ángel nos comenta. Siendo como somos una ciudad rica, capital de un país europeo solo pequeño en población, ¿por qué llevamos tantos siglos de decadencia? ¿Qué es peor? ¿Lo caínitas que somos con los propios mientras ponemos alfombras y fanfarrias al forano? ¿O que tengamos la burguesía más rancia y cazurra que conocieron los siglos? No. Bueno, a ver, tampoco yo soy experto en el tema, pero sí que tengo mis ideas, ¿no? Creo que fue muy importante la expulsión de los moriscos, que era, pues bueno, en muchos sitios era el 15% de la población, que le ha costado a Aragón levantar cabeza, y creo sobre todo que es falta de educación. Tenemos una burguesía muy inculta. Entonces, por eso es muy importante, primero acoger a todo el mundo, no caer en el frentismo, del siglo XX, ¿no? E intentar buscar puntos de conexión entre las distintas personas, clases sociales, ¿no? Y ese punto de conexiones vuelven a ser los valores que creo que todos podemos compartir y el conocimiento de nuestra historia, que nos va a hacer más cultos y, bueno, sobre todo más tolerantes. Entonces, sí que es cierto que arrastramos esa tradición. Luego, pues, venimos de una guerra civil muy cruenta, ¿no? En Aragón.
El otro día comentaban, bueno, estuvisteis aquí en Emilio Casanova, que en número de fusilados somos la segunda comunidad después de Andalucía, en número de fusilados, no en proporción. Entonces fue una pérdida de toda una generación, entre ellos, pues muchas de las personas más abiertas, más progresistas, que podían haber aportado mucho. Entonces, bueno, esto de eliminar toda una generación de jóvenes, pues se arrastra durante muchos, muchos años. Entonces, bueno, tenemos la suerte de vivir ahora en un mundo, en un Aragón muy pacífico y volvemos al consenso, que ha sido siempre nuestra característica. Y se trata de eso, de buscar lugares comunes, de no caer en esa diferenciación de derechas, izquierdas, fachas, progres, cada uno es como es, pero buscar puntos en común. Ya sé que es difícil porque todos tenemos familia, todos tenemos nuestra tradición, nuestras ideas, pero bueno, yo creo que todo el mundo siente lo mismo cuando habla de la familia, cuando habla de la educación, cuando habla del respeto, cuando habla de la libertad de expresión. Yo creo que hay muchas cosas que nos pueden unir, ¿no? Y sobre todo, bueno, en este caso, del progreso de nuestra tierra, que va a ser lo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, buscar consensos es una lucha diaria que tenemos que lograr. Muy bien. Hay aquí otra cuestión que plantea un usuario, de un nombre genérico usuario, que habla o se queja un poco de la fagocitación de Zaragoza respecto al resto de Aragón. Dicen, si los de alrededor por eso nos tienen tanta tirria. En fin, parece que la identidad aragonesa se copia de Zaragoza, el Pilar, el Ebro y al resto del territorio y bueno, pues eso es muy criticable, seguro. Sí, 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 hay ese famoso libro, ¿no? de Mario Gaviria, Zaragoza contra Aragón. Pero eso es como todo. También está el otro lado de la moneda. También está el amor por Zaragoza en casi todo Aragón. Porque es que, bueno, Zaragoza está llena de vecinos que provienen de pueblos de Aragón, que llenan esos pueblos en verano, en los fines de semana, en las fiestas. Entonces, Zaragoza es querida en Aragón. Es también un mito que tenemos que romper un poquito, porque yo creo que Zaragoza está y debe estar más a favor de Aragón. Y no tener, bueno, pues eso, miedo a hacer fiestas que reivindiquen a todo el territorio aragonés, la cultura aragonesa en Zaragoza, que realmente es la capital. Entonces, eso se hace a través de, bueno, pues eso, de esa memoria crítica en la que recojamos sobre todo esos sentimientos más positivos hacia Zaragoza que también existen. Yo tengo mucha familia en Huesca y casi todos ahora, bueno, por supuesto que les gusta el Huesca, pero casi todo el mundo era de Zaragoza, igual que en Teruel, ¿no? Sí, podrían ser del Barça o del Madrid, pero yo creo que hay un sentimiento a favor de Zaragoza. El problema es que a veces Zaragoza ha sido un poco madrastra y es algo que tiene que asumir, que Zaragoza no es solo una ciudad, es la capital de Aragón, ¿no? Y que la ciudad también tiene que intervenir en temas aragoneses. Y bueno, lo va haciendo y hay que profundizar. Muy bien. Pues yo aquí concluiría con un comentario de Pilar, que yo creo que resume también el sentir, seguro que hay muchos de los presentes y por supuesto de los amigos del exterior, que leo literalmente, dice, muchas gracias, Zagal, has demostrado que además de un excelente músico, eres todo un ameno divulgador de nuestro Aragón. Gracias a ti y a la Fundación. Pues con esto, por ahí... ¡Vamos, viva Aragón! ¡Me falta Aragón! Bueno, pues entonces nada. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra asistencia. Muchas gracias a Luis Miguel por tu disertación y tu optimismo. Y simplemente recordarles que la semana que viene nos volveremos a ver a la misma hora, a las 7:30, en este mismo salón. Y el motivo de la conferencia serán 50 años del Consejo de la Fala Aragonesa, la dignificación de la lengua aragonesa. La impartirán a Limón, Francho Nagore, Chus Ignacio Navarro y Amaya Gallego como presidentes del Consejo y directora de la revista Folles. Nada más y que tengan una feliz tarde.